Bien, como les había mencionado, tenemos nuestras herramientas hacia la izquierda. Tenemos estos menús de acá, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestras capas, nuestros canales y nuestros trazados. Los canales y trazados, pues muy poco lo vamos a ver. Las capas van a ser nuestra aliada principal. Las muestras también nos van a servir mucho, ¿sí? Al momento de colorear. Em, y bien, entonces vamos a ir por lo bastante básico, ¿de acuerdo? Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a ver cómo funciona el pincel y el borrador, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos un nuevo documento, le podemos dar cualquier tipo de nombre, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a colocarle ejemplo 1, ¿sí? Predefinir dice que la imagen viene del portapapeles. Eso quiere decir que si usted fue a copiar una imagen en internet bastante pequeña, pues el lienzo que se va a crear es pequeño. Si usted copió, le dio clic derecho a copiar a una imagen muy grande, entonces el lienzo va a ser bastante grande, ¿sí? Si no, podemos tomar aquí cualquier tamaño, por ejemplo, incluso el tamaño carta. Aquí está, ¿sí? Una resolución de 300 píxeles por pulgada, ¿sí? Entonces, creo que está bastante bien. Podemos bajarle un poco la resolución para que no sea tan pesado nuestro archivo. Y cuando ustedes se dan cuenta de la resolución que utilizan acá, acá nos dice el tamaño de la imagen. Si se dieron cuenta, con 300, aquí dice 24 megabytes, pero si usted utiliza 150, le aparece 6 megabytes, que es bastante aceptable. Y aquí obviamente aparecen las pulgadas, pero ya sabemos que en realidad es tamaño carta, ¿sí? Si nosotros queremos ampliarla tal vez tamaño oficio, papel de Estados Unidos, acá por ejemplo no aparece oficio, no vayan a confundirlo con legal, por favor, ¿sí? Ustedes como diseñadores también tienen que recordar eso, que no es legal, ¿sí? No es 14, ¿sí? Por eso a veces la gente cuando utiliza legal en las impresiones le sale un espacio que no se imprime porque le están diciendo que el tamaño es de 8,5 por 14 y no. Si usted lo quiere en oficio es por 13, ¿sí? Bien. Entonces, también nos dice otro tipo de situaciones como el RGB o CMYK. Y aquí es donde usted ya sabe que depende, ¿verdad? Si lo va a imprimir o si va a ser para la web, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros lo queremos para la web, sí, o para el uso en computadoras, está bien RGB. Bien, ahora yo pregunto, em, veamos, Franklin, si yo quisiera en un diseño que yo sé que voy a imprimir, ¿qué tipo de modo de color utilizo? ¿El RGB o el CMYK? El CMYK. Bien, gracias, Franklin. Entonces ahí estamos. Pero como vamos a hacer uso de forma digital, está bien RGB. Le vamos a dar OK entonces. Esperamos obviamente que cargue nuestro lienzo y nuestras hojas. Bien, en mi caso yo tengo aquí activada esta parte de la vista que dice extras, ¿sí? Y que tiene cuadrícula, ¿sí? El extra usualmente ya viene activado. Entonces si usted quiere colocarle la cuadrícula, se va a vista y se va a cuadrícula, ¿sí? También aparece la cuadrícula de píxeles, los sectores y demás. Los bordes de la capa, pero a mí me gusta trabajar con cuadrícula. Y una de las formas más fáciles son los accesos directos. Por ejemplo, si yo le doy control H, ¿sí? Entonces deja de aparecer todos los extras, ¿sí? O control H y vuelve a aparecer. Entonces vamos a tomar el pincel, ¿sí? Ustedes ya habían hecho algunos ejemplos con esto, ¿sí? Eh, Aquí podemos escribir eh, y hacer cualquier cosa, ¿verdad? Obviamente, eh, existen bastantes ejercicios, como hacer cualquier tipo de dibujo, pero vamos a aprovechar de una vez cómo funcionan las capas, ¿sí? Las capas están a nuestra derecha y nosotros las podemos manipular, ¿sí? Aquí podemos crear una, otra y otra. Acá las podemos eliminar, ¿sí?
Eliminamos, eliminamos, ¿de acuerdo? Entonces son los comandos básicos. Entonces creamos una nueva capa porque usualmente la del fondo no la tocamos, ¿sí? Si nosotros eliminamos la capa 1, la ocultamos, perdón, y ocultamos la de fondo, ¿qué nos queda? Nada, ¿verdad? Entonces debemos de tener siempre algo de fondo y utilizar otra capa más allá del fondo. Sí, es cierto que aquí existen otro tipo de herramientas, ¿sí? Como si damos clic derecho aparece la herramienta de lápiz, por decirles algo, ¿sí? Nos aparece algo como esto, ¿sí? Y lo malo del lápiz es que es bastante pixeleado, ¿sí? Cuando usted se acerca, se nota esas partes que están así muy, muy, muy extrañas. Bien, en comparación del, del pincel común y corriente, ¿sí? Que es el principal, el brush. Entonces, si se da cuenta, usted tiene incluso, dependiendo qué tanto presiona el mouse, ¿sí? Si le da un clic. Claro, hay algunos mouse más sencillos y también existen tabletas que, por ejemplo, si yo mantengo presionado, da este tipo de efecto, ¿sí? No es imprescindible, obviamente, el uso de las tabletas, pero sí, sí ayudan y facilitan bastante. Como les mencioné anteriormente, puede que existan algunas incluso de 700, 800, 1000, 1200, o incluso tabletas que poseen de una vez integrada la pantalla, que todo lo que usted está haciendo aquí le aparece en la pantalla, si valen como 3000 o 4000, 5000 quetzales, dependiendo, ¿verdad? Del tamaño de la pantalla también y la sensibilidad. Bien. Entonces ya se dieron cuenta que con los pinceles podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Podemos hacer una casita, estábamos haciendo, ¿sí? Y obviamente también podemos alterar los colores. Tenemos entonces el color primario y el color secundario. El color primario, ¿sí? Podemos incluso colocar un rojo. Vamos a crear otra capa, aprovechando, ¿sí? Nuestra capa principal, la capa 1, es donde colocamos nuestra parte negra, ¿sí? Nosotros queremos aplicar un color, pero ¿qué pasa si yo quiero aplicar un color aquí? Mm, está encima y es lo que yo no quiero, ¿verdad? Bien, entonces voy a ir acá, ¿sí? Creo una capa nueva y la capa nueva, como yo la quiero como un color, la voy a colocar debajo de las líneas principales. Y aquí yo obviamente puedo empezar a pintar, ¿de acuerdo? Puedo utilizar siempre el mismo pincel para pintar. Ah, pero yo no, yo sí quiero que el techo sea rojo, pero quiero que, que por ejemplo las paredes sean amarillas. Está bien, no hay ningún problema, solo voy acá, donde los colores, selecciono entonces el color amarillo y obviamente lo empiezo a colocar. ¿De acuerdo? Claro, imaginemos que yo voy a crear mm, un mundo donde todo va a ser rojo y amarillo, ¿sí? Bueno, vuelvo a buscar este color, ¿sí? El amarillo, ¿está bien? Y aquí intercambio los colores, ¿sí? El principal va a ser secundario y el secundario va a ser principal, dándole clic aquí. El principal, aquí es donde yo puedo entender el concepto e idea de cuentagotas, ¿sí? Si yo coloco el mouse cerca de cualquier objeto que tenga color, se convierte en un cuentagotas. Le quiero dar clic y ya tengo el rojo que era. Sin querer, digamos que yo lo modifiqué. Empiezo a colorear acá. No es el mismo. ¿Cómo le hago? Bien. Busco aquí, tengo el pincel. Ahora busco acá el cuentagotas. ¿De acuerdo? En este caso sería este. O también lo pueden llamar con I, ¿sí? Ve al brush pincel y con I al cuentagotas, ¿sí?
Entonces usted le da clic y ya obtiene obviamente el color que quería. Coloca la tecla B, ¿sí? Y puede crear entonces su, su personaje que está sentado sobre una piedra o algo similar. ¿De acuerdo? Bien, pero yo también quería crear colores en amarillos, como árboles amarillos, solo por decir algo. Entonces, yo coloco la tecla X, aquí están notando que cambia, ¿sí? La tecla X cambia el color principal por el color secundario, ¿sí? Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, cualquier tipo de árbol, ¿sí? Cualquier tipo de árbol. Y si quería colocar unos árboles rojos al fondo, pues le doy X y coloco algunos árboles al fondo, ¿de acuerdo? Esto es uno de los problemas a veces de las tablets eh, que no poseen pantalla, ¿sí? Que a veces cuando uno está trabajando con los pinceles, se crean esas líneas bastante grandes, porque cuando uno le da sin querer doble clic, por ejemplo, de aquí para acá, se rellena todo esto. Y es lo que a veces uno no desea. Entonces, pero trabajando despacio, se puede crear cualquier dibujo. Bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos seguir creando otros objetos con el color negro? Pues está bien. Nosotros entonces utilizamos la idea de las muestras. Ya tenemos la muestra 1, ¿sí? La creamos acá, aquí aparece. Cambiamos. La principal es al amarillo. Ya tenemos estas dos muestras. Volvemos entonces a blanco y negro, le damos clic acá y ahora tenemos el negro de nuevo. Vamos a la primera capa y ya podemos seguir creando más casitas, ¿sí? O quizás un personaje principal, ¿sí? Que tal vez está por ahí de otra dimensión, quién sabe. Bien, entonces esos son los elementos principales de las capas, del pincel y de los colores. Vamos a ver entonces la herramienta de borrador. Usted posee aquí un borrador donde puede borrar obviamente cualquier trazo, ¿sí? Es este y también la puede llamar con la tecla E, ¿sí? Entonces usted viene, puede empezar a borrar. Aquí aparece muy corto, ¿sí? Pero es algo natural de una tableta. Con un mouse creo que es mucho más fácil, ¿sí? Puede utilizar el mouse y borra perfectamente, ¿sí? Voy a ver acá, por ejemplo, con el mouse. Se dan cuenta que borra bastante fácil, ¿sí? Quiero borrar esta parte de aquí de él. Me voy a la capa donde está lo rojo y lo amarillo y borra bastante bien, bastante fácil, ¿sí? Bien, no hay nada más que añadir a esto. Es cierto que podemos modificar tal vez la opacidad y demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo borro esto rojo, pero yo quiero que en realidad no se borre del todo, sino solo un poquito. Yo le puedo modificar la opacidad acá, ¿de acuerdo? Solo quise borrarle eso. Y puedo hacerlo, obviamente, ¿sí? También quiero que, si bien la opacidad sea un 50%, quiero que no sea tan duro, ¿sí? Que no aparezca tan marcado el píxel, perdón. Entonces, lo que yo podría hacer es borrar suave. Se dieron cuenta que no está tan marcado. Y esa es una propiedad que también tiene el pincel, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo voy al pincel y quiero crear, bueno, supongamos que voy a crear este muñequito de acá, ni siquiera recuerdo cómo es que son, ¿sí? Y quiero colocarle un buen color.
Entonces, yo voy a trabajar siempre sobre mi capa de color y voy a crear, por ejemplo, un verde, ¿sí? Entonces, yo acá puedo obviamente aumentar el tamaño del pincel, ¿sí? Y lo puedo colorear, obviamente, ¿sí? Son coloreados que usted puede hacer con dibujos que usted pudo haber hecho directamente en la computadora, ¿sí? Un dibujo común y corriente, bastante sencillo. Pero yo quiero agregarle un color aquí en sus gafas, no sé, un azul. Solo por decirle algo. Pero al mismo tiempo yo también quiero variar los verdes. Supongamos que utilizo la I de Ink y modifico esta parte para un verde un poco más oscuro. Entonces yo lo que puedo hacer con el brush es incluso darle una menor dureza, una dureza intermedia, una opacidad, un 70%, solo por decirle algo, y un flujo también. El flujo también funciona como la opacidad. La diferencia con el flujo, bueno, quiero que vean esta parte de acá. Si yo le doy opacidad al 100 y un flujo bastante leve, quiero que vean cómo es que da los trazos. Aquí no se nota mucho, pero veámoslo con la dureza también al 100. ¿Se dieron cuenta del flujo? Tiene ese efecto. Entonces, esto combina bastante bien cuando la dureza es muy poca, ¿sí? Es intermedia, y cuando la opacidad es intermedia también. Tenemos un flujo de 21 y si se dan cuenta ya no se nota bastante. Entonces, un flujo de 50 también estaría bastante bien. Entonces, nosotros colocamos acá, por ejemplo, esto. ¿Sí? Claro, son pequeñas partes que uno va experimentando poco a poco mientras va utilizando esta herramienta, ¿verdad? Mientras más pase yo el ratón de un lado, obviamente más oscuro va a estar, ¿sí? Si yo lo llamo de manera general, se dan cuenta que no es tan difícil, ¿sí? Pero mientras más vaya pasando, más oscuro se va a poner. Podemos hacer lo mismo incluso con algo más claro. Podemos utilizar y podemos modificarlo a uno un poco más claro, ¿sí? Tal vez así. Y podemos ir modificando porque la luz supuestamente va a venir de este lado. Y obviamente podemos hacer uso del borrador. Y ahí nos queda, ¿sí? Creo que es un diseño bastante simple, pero que sí le da un aspecto bastante diferente a dejarlo con colores totalmente claros. En fin, algo como esto es obviamente lo que también recibí cuando hicimos los primeros ejercicios, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, eh, recibí bastantes dibujos, ¿sí? Con los pinceles, algunos muy artísticos, algunos muy minimalistas. eh, Explotaron su creatividad y eso fue muy bueno, ¿sí? Bien, esto sería entonces todo por los pinceles, los borradores, em, la pintura principal y secundaria y el uso al menos principal de capas. Entonces, ese sería el primer video. Lo voy a finalizar acá.